licenciado Augusto García. Bueno, muy buenos días. A mí me toca hoy conversarles un poco sobre lo que es el procedimiento administrativo fiscal y también vamos a conversar sobre algunas decisiones relevantes que los tribunales de justicia han emitido en materia de controversias entre contribuyentes y el fisco, para pues ilustrar un poco el panorama que debe enfrentar el contribuyente a la hora de impugnar un determinado acto administrativo fiscal. Como hemos escuchado en charlas previas, el mundo actual en el cual nosotros vivimos, la presión tributaria a la cual se debe someter el contribuyente va en aumento. Ya pues los contribuyentes no solamente deben de preocuparse por su declaración de renta, por su declaración de ITBMS o el informe de compra, también deben de preocuparse algunos contribuyentes por el informe de precios de transferencia, la aplicación de los tratados de doble tributación, el intercambio de información en materia tributaria, los BEPS, que es una materia muy novedosa. Entonces, es muy importante que analicemos lo que representa el procedimiento administrativo en cuanto a su incidencia con estas materias. El procedimiento administrativo viene a convertirse en una herramienta, un mecanismo de defensa para los contribuyentes, toda vez de que ante el aumento de la presión tributaria en muchas ocasiones se configuran actos arbitrarios en perjuicio de los contribuyentes que lesionan sus intereses económicos, financieros, patrimoniales, entre otros. Entonces, el procedimiento administrativo fiscal, como se le denomina aquí en Panamá, es la herramienta que debe proteger al contribuyente y otorgarle los mecanismos para que pueda impugnar un determinado acto administrativo tributario. Y por eso es que en esta charla vamos a analizar esto desde un enfoque un tanto práctico, con el objeto de que los contribuyentes puedan conocer de primera mano cuáles son las realidades que en la práctica se enfrenta un contribuyente a la hora de impugnar un determinado acto administrativo fiscal. Y pues esto va a arrojar como consecuencia la importancia de que mantengan una relación muy cercana con sus asesores legales, fiscales, puesto que, como veremos, el panorama se torna un tanto sombrío cuando analizamos la realidad práctica del ámbito procesal en esta materia. Entonces, antes que nada es importante comenzar hablando de qué es el acto administrativo tributario. El acto administrativo tributario lo podemos definir como cualquier decisión emanada de la administración tributaria que pueda incidir en las relaciones fisco-contribuyentes. Y esta incidencia se puede dar en distintas materias. Por ejemplo, la determinación de los tributos. Todos conocemos de la facultad que tiene la administración tributaria de revisar las declaraciones que presenta el contribuyente, la declaración de renta, la declaración de ITBMS, y fiscalizar esa relación, hacer uso de información, y en caso de que la administración determine que el contribuyente declaró información errónea o omitió algún tipo de información, tiene la facultad de expedir una liquidación adicional que al momento en que se expide viene engrosada con intereses y recargos pues, que representan una carga tributaria bastante, o pueden representar una carga tributaria bastante pesada para el contribuyente. Los actos de gestión recaudatoria puede que sea una de las materias más delicadas en cuanto a las competencias de la administración tributaria, toda vez que esta tiene la función de tratar de maximizar al máximo la recaudación de tributos, siempre respetando los límites que le establece la ley. Y en ese campo se generan muchas fricciones con los contribuyentes. Aquí en Panamá tenemos algunos antecedentes un tanto recientes respecto a algunos conflictos en materia de actos de gestión recaudatoria. Recordamos en la administración pasada que se tercerizó la recaudación a través de una empresa llamada Cobranza de Lima, la cual en su momento fue muy criticada, y luego, posterior al cambio de administración, se desvelaron una serie de irregularidades que en muchos casos ocasionaron serios perjuicios a los contribuyentes
y actualmente pues se dirimen en las autoridades competentes de instrucción respecto a posibles lesiones al Estado. Otro acto que recordamos también que incidía en materia tributaria fueron los famosos reavalúos. Hubo un momento durante la administración pasada donde resulta que usted se iba un domingo con su familia al cine o a cenar y resulta que el lunes cuando compraba el periódico se enteraba que el valor de su propiedad se había triplicado. Y solamente eso en el mejor de los casos que se enterara el día que se había publicado, pero mucha gente se enteró posterior al tiempo en que había transcurrido para la presentación de los recursos legales y pues quedaban indefensos. Y pues también una práctica que se está evidenciando en la actual administración es el aumento en cuanto a los procesos de cobro coactivo, que es una facultad completamente legal de las administraciones tributarias, pero que en algunas ocasiones se da cuando se inicia un proceso de cobro coactivo en el cual pues se generan automáticamente medidas precautorias como secuestros, embargos, etc. Pero se da mientras el contribuyente aún está en un proceso abierto en la DGI, entiéndase un trámite de exoneración o un trámite de devolución de impuestos o de reconocimiento y aplicación de crédito. Entonces se crea un desbalance en esa relación que pues arroja al contribuyente a un estado de indefensión. La imposición de sanciones tributarias, un ejemplo claro es las famosas multas por facturación. La DGI ha empezado con un movimiento en cuanto a las multas por facturación en el sentido de que llegan a un determinado local comercial, generalmente expendios de comida, y empiezan a verificar el cumplimiento de las normas que regulan la materia de los equipos fiscales. Y resulta que empiezan a salir multas por $1.000, $5.000, hasta $15.000 a veces. Entonces, estos son temas que inciden, que tienen una importancia muy sensitiva para el contribuyente, que le pueden causar una afectación importante. La imposición de medidas precautorias entra también dentro de las sanciones tributarias, embargos, secuestros, puesto que esto afecta la integridad patrimonial del contribuyente. El rechazo en cuanto al acreditamiento de evolución de tributos. Pongamos un ejemplo un tanto clave, digamos, una entidad financiera que está, pues, para la redundancia, financiando un determinado proyecto inmobiliario, y resulta que la administración le niega el reconocimiento, la aplicación de créditos derivados de los intereses preferenciales. Esto puede poner a esa institución financiera en una comprometedora posición que puede afectar a la larga el desarrollo del propio proyecto inmobiliario que se está desarrollando. Entonces, debido al carácter tan sensitivo que puede revestir el acto administrativo tributario, es que está sometido a un control de legalidad. Este control de legalidad se da en dos esferas. Aquí lo tenemos plasmado en una pirámide. Y si se dan cuenta, pues en la parte más alta está la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia viene a ejercer un control que se llama el control judicial, que son los tribunales de justicia, que es la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, quien examina en última instancia la legalidad de un determinado acto administrativo tributario. Pero para llegar a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, el contribuyente tiene que empezar desde abajo, desde la base. Tiene que ir en primera instancia ante la Dirección General de Ingresos, que es quien emite los actos administrativos tributarios. Luego de eso pasar al Tribunal Administrativo Tributario. Y aquí, en el Tribunal Administrativo Tributario, podríamos trazar una línea, puesto que ahí es donde se termina lo que en términos jurídicos se le conoce como la vía gubernativa. Ahí es donde se separa el control judicial de la Sala Tercera del control administrativo de legalidad, que es ejercido en primera instancia por la Dirección General de Ingresos y en segunda instancia por el Tribunal Administrativo Tributario. El Tribunal Administrativo Tributario, que es una entidad que se creó producto de la súplica de varias décadas de los contribuyentes respecto a la creación de un tribunal que estuviera dentro del ámbito administrativo, pero que fuese independiente,
que le otorgara a los contribuyentes la facultad de impugnar en igualdad de condiciones los actos administrativos tributarios. Antes de la creación del Tribunal Administrativo Tributario existía una entidad que se le denominaba la Comisión de Apelaciones, que estaba a lo interno de la DGI y pues que convertía a la DGI en una especie de juez y parte, y eso limitaba mucho la defensa de los intereses de los contribuyentes. Ahora bien, ¿cómo se ejerce esta defensa? El Código Fiscal, el procedimiento administrativo fiscal, establece dos acciones fundamentales. La primera es el recurso de reconsideración, que se debe presentar ante acto administrativo tributario. Como la licenciada Maybe mencionó en su presentación, para la sustentación de un recurso de este tipo ante la Dirección General de Ingresos, que es la competente para atender el mismo, solamente se cuenta con 15 días hábiles. 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al día en que se notificó el acto administrativo. Entonces, es importante porque, como vamos a ver más adelante, solamente son 15 días hábiles en los cuales el contribuyente puede verse obligado a la necesidad de recabar grandes cantidades de material probatorio para poder sustentar su defensa. En este recurso, al momento de presentar este recurso, el contribuyente debe presentar y aducirse todas las pruebas o los medios de prueba establecidos no solamente en el procedimiento administrativo fiscal, que está contenido en el Código Fiscal, sino en el procedimiento administrativo general. Es decir, el contribuyente puede presentar pruebas documentales, pruebas testimoniales, pruebas periciales y todas aquellas contempladas en el procedimiento administrativo en general. El recurso de apelación, pues una vez usted presentó un recurso de reconsideración y la Dirección General de Ingresos le dijo rechazo el recurso y confirmo pues, mi posición original, usted le queda el recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo Tributario. Igual, son 15 días hábiles también, posteriores a la notificación de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración. Y aquí hay una pequeña diferencia, y es que cuando usted está ante o va a acudir ante el Tribunal Administrativo Tributario, el tema en cuanto a la aportación de material probatorio está limitado a estos tres escenarios. Usted solamente puede aportar pruebas que hayan sido negadas indebidamente en primera instancia y debe sustentar la razón por la cual fueron negadas. Aquellas no practicadas en la primera instancia, aquellas que usted presentó o solicitó y pues la Dirección General de Ingresos nunca se pronunció al respecto, y aquellas relacionadas con nuevos hechos que por ejemplo pudieron haberse configurado al momento en que le emitieron la resolución que confirmó el recurso del acto tributario originario de la controversia. Entonces, es por eso la importancia de que del trabajo conjunto entre el contribuyente y sus asesores. Debe tener asesores de confianza que le apoyen durante la interposición de estos recursos para tratar de lograr los mejores resultados posibles. Y esto es algo muy importante. Los vacíos en el procedimiento fiscal ordinario se llenarán por las disposiciones del procedimiento administrativo general establecido en la Ley 38 del 2000. Esto pues, no lo coloqué en la presentación por un capricho, esto lo dice el Código Fiscal. Y va relacionado un poco, y lo vamos a desarrollar más adelante, con lo que mencionaba la licenciada Maybe en su presentación anterior. Y es que hay una tendencia a importar, al momento de resolver los recursos de reconsideración y de apelación, importar normas procesales que vienen del procedimiento civil contenido en el Código Judicial, que causan una seria afectación al contribuyente a la hora de ejercer los medios de defensa. ¿Cuáles son los principios rectores del control de legalidad en materia administrativa? Aquí están listados. Informalidad, o sea, debe ser, y va ligado un poco con el tema de que no puede existir un formalismo extremo que reduzca los medios de defensa del contribuyente. Imparcialidad, debe ser un procedimiento objetivo. Economía, celeridad y eficacia, y debe garantizar el debido proceso legal y el principio de estricta legalidad que rige en materia administrativa.
Esto está recogido en el artículo 38 en el artículo 34 de la ley 38 del 2000, que dice básicamente que las actuaciones administrativas en todas las entidades públicas se efectuarán con arreglo a las normas de informalidad, imparcialidad, uniformidad, economía, celeridad y eficacia, garantizando la realización oportuna de la función administrativa sin menoscabo del proceso legal y con apego al principio de estricta legalidad. Ahora bien, dicho esto, este pantallazo de cómo la ley consagra el procedimiento administrativo fiscal, vamos a examinar un poco las realidades que afronta el contribuyente a la hora de ejercer los medios de defensa. Estas son las realidades que enfrenta el contribuyente al momento de ejercer los medios de defensa en cuanto a un acto administrativo tributario. La primera, mora en la tramitación. El Código Fiscal, y esto es algo curioso, el Código Fiscal contiene una pluralidad de disposiciones de normas tendientes a combatir y a prevenir la mora en cuanto a la tramitación de solicitudes, peticiones, recursos, etc. Por poner un ejemplo, hay una disposición del Código Fiscal que establece que ningún recurso o petición que se presente ante la Dirección General de Ingresos debe demorar más de 2 meses en cuanto a su tramitación. En evidencia que algunos de ustedes han tramitado ante la en materia del CAIR, que fue el tema que desarrolló la licenciada Mayude anteriormente, se establece lo que en términos jurídicos se conoce como silencio administrativo positivo, y es básicamente que la Dirección General de Ingresos tiene 6 meses para resolver su solicitud o no aplicación de CAIR. Si no la resuelve en 6 meses desde la fecha en que usted la presentó, se entiende que es aprobada. ¿Qué trae eso como consecuencia? Que muchas veces simple y sencillamente se rechacen sin mayores motivos las solicitudes y no se entre un análisis de fondo de lo que está pidiendo, lo que está sustentando el contribuyente. Eso nos lleva al segundo reto que tienen los contribuyentes, y es la judicialización del procedimiento administrativo fiscal. Ya, pues la licenciada Mayude lo mencionó, yo se lo comenté muy brevemente, pero como lo mencionamos, hay una fuerte tendencia de parte del Tribunal Administrativo Tributario y de la Dirección General de Ingresos de aplicar normas procesales contenidas en el procedimiento civil a los procedimientos administrativos. ¿Qué trae como consecuencia esto? Por ejemplo, resulta que para usted presentar un determinado recurso de reconsideración, usted necesita aportar una serie de facturas. Utilicemos el ejemplo del CAIR. La licenciada Mayude les explicó ampliamente los requisitos específicos que exigen para la tramitación de una solicitud de una aplicación de CAIR, que pues son bastante extensos. Imagínense que a usted le rechazan ese recurso y resulta que usted tiene que aportar las facturas que sustentan su recurso de reconsideración, y estamos hablando de 5.000 facturas. Pues la Dirección General de Ingresos le exige a usted que esas 5.000 facturas estén cotejadas o autenticadas ante un notario. Entonces, eso implica un aumento exponencial en cuanto al costo para ejercer su derecho a la defensa. Y no solamente el costo, también todas las situaciones accesorias que se derivan de esto, porque si usted tiene que estar autenticado, usted probablemente tenga que poner a alguien de su empresa, sacarlo de sus labores diarias dentro de la empresa y ponerlo a que saque copias y que vaya a autenticar o a notariar. Entonces la situación se vuelve caótica en cuanto a tiempo, dinero y eficiencia para la empresa. Entonces se saca al contribuyente del giro ordinario de sus negocios únicamente para atender un requerimiento, a mi juicio, caprichoso de la administración tributaria. ¿Por qué? Porque la realidad es que no todas las normas, antes de eso, hay una realidad, y es que el procedimiento administrativo, el procedimiento civil, la propia ley, tanto el Código Fiscal como la ley 38, hablan de que se debe aplicar en última instancia cuando se está ante una situación pues, que no es regulada ni por el Código Civil
ni por la Ley de Procedimiento Administrativo General. Entonces, no todas las normas contenidas en el Código Judicial, en el procedimiento civil, pueden ser importadas al procedimiento administrativo, por una razón muy sencilla, y es que el procedimiento civil busca dirimir controversias entre particulares, que en principio están en igualdad de condiciones. En el procedimiento administrativo, el contribuyente nunca va a estar en igualdad de condiciones que la administración tributaria. Entonces, aplicar ese tipo de normas de procedimiento que revisten de un exceso en cuanto al formalismo, sobre todo en materia probatoria, crea un desbalance abismal entre el contribuyente y las pretensiones de la administración. Eso implica un alto costo al derecho a la legítima defensa. Por último, al final de todo, y que es lo peor, una denegación de justicia. ¿Por qué? Porque el contribuyente entra en un escenario en el que dice, bueno, resulta que me están señalando una multa de $25.000, voy a poner un ejemplo que se me viene a la mente, porque no presenté mi informe de precios de transferencia. O entonces empieza a conversar con sus asesores y resulta que, digamos que fue que le rechazaron la solicitud de no caer, y usted empieza a recabar las pruebas, y cuando usted saca la cuenta, presentar el recurso, más usted necesita presentar una prueba pericial, tiene que cancelar los gastos de honorarios de los peritos, más los honorarios de sus asesores legales. Resulta que usted dice, ¿sabes qué? Me sale mejor pagar la multa. Entonces, mejor pago la multa y dejo eso así. Pero usted pagó y probablemente el siguiente periodo fiscal vaya a tener que pagar de nuevo, porque puede que venga de nuevo. Entonces se vuelve en algo que resulta netamente confiscatorio y que da el traste con todo esto del debido proceso legal, y las garantías que establece no solamente la ley, sino la propia Constitución. Otro detalle, y aquí es donde el tema se pone un tanto más sombrío, y es que recientemente algunos colegas publicaron una estadística respecto a lo que es la impugnación de estos actos administrativos en la vía gubernativa. La estadística arrojó estas cifras al año del 2014, que la vía gubernativa, es decir, presentar un recurso de reconsideración y un recurso de apelación, le toma al contribuyente en promedio 29 meses. Son casi 2 años y medio. O sea, son 2 años y medio donde usted tiene la atención, tiene que estar dando seguimiento, tiene que estar pendiente de cualquier novedad que surja en estos procesos. Luego de eso, si a usted el TAT le volvió a rechazar, usted tiene que ir a la tercera de la Corte Suprema de Justicia, después de los 2 años y medio, donde pues lo que hemos tramitado, y por una cuestión de la naturaleza de la competencia que tiene la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, sabemos pues que un determinado proceso en la Corte Suprema de Justicia no dura año y medio, dura mucho más. Entonces, adicional a eso, otra estadística dice que desde la creación y entrada en funcionamiento del Tribunal Administrativo Tributario en el año 2011, fue creado en el 2010, entró en funcionamiento en el 2011, el 85% de las decisiones emitidas por el Tribunal Administrativo Tributario favorecen a la DGI. El 85%, es decir que el 15% de esas decisiones favorecieron al contribuyente. Entonces, adicional a eso, otra estadística arroja que aproximadamente durante el cambio de la administración anterior a esta nueva administración, quedaron pendientes de trámite dentro de la DGI aproximadamente 6.000 expedientes entre solicitudes y recursos presentadas por los contribuyentes. Entonces, estamos en una situación sombría, o sea, que por usar algún tipo de adjetivo, sombría para los contribuyentes. Ahora bien, no todo es malo, no todo es malo. Vamos a ver ahora algunas decisiones emanadas de
la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y también algunas del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en las cuales son muchas, no son estas nada más las que voy a presentar, porque por una cuestión de tiempo, pues tuvimos que reducirlo, pero vamos a citar pequeños extractos de algunas sentencias en donde se refirió precisamente a esto que estamos hablando, el exceso de formalismo. Fallo de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, del 6 de enero del 2005, bajo la ponencia del entonces magistrado Adán Arnulfo Arjona, lo vi por aquí. Básicamente se señaló lo siguiente: no debe perderse de vista que en la interpretación de las disposiciones procesales, en lugar de favorecer formalismos enervantes que sacrifiquen el acceso a la justicia, tienen que ser ponderados para alcanzar los resultados superiores que busca la jurisdicción, que no es otro que el reconocimiento de los derechos consignados en la ley sustancial. Mi colega Sumara les habló hace un rato de todo el tema de los BEPS, y entonces en ese escenario de los BEPS se plantea para el contribuyente la obligación de que impere, o bueno, hay un conflicto en cuanto a la sustancia versus la forma versus la sustancia. Pues aquí la Corte Suprema de Justicia señaló de que lo que debe imperar es la sustancia sobre la forma. ¿Por qué? Porque el exceso de formalismo simple y sencillamente limita y le impide la posibilidad de ejercer la legítima defensa que consagra la Constitución al contribuyente. Sentencia del 21 de junio del 2000 se refiere a un principio que desde el punto de vista doctrinal se conoce como la buena fe y la confianza legítima. La administración no puede comportarse de manera excesivamente formalista, de suerte que defraude la confianza depositada en ella por los administrados. Es decir, si a mí la ley me dice que yo tengo que presentar A, B, C para sustentar una determinada solicitud, y que si yo presento A, B, C y se me aprueba mi solicitud, usted no me puede contestar a mí que es que yo pienso que C debe ser en mayúscula y no en minúscula. O sea, no se puede ir a ese tipo de formalismo extremo porque se causa un perjuicio al contribuyente. Este es un fallo del Pleno del año pasado, en el que bajo la ponencia del magistrado Abel Zamorano, donde se señaló, y respecto a la garantía del debido proceso, se señaló expresamente lo siguiente, y se hizo este llamado de atención: por muy noble que pareciera ser el propósito de lograr la recaudación oportuna de los impuestos fiscales, ello no es excusa a una actuación desmedida de la autoridad al tomarse las atribuciones que no le son inherentes a su función como administrador de justicia en la vía administrativa. Es decir, el exceso en cuanto a sus funciones, exceder lo que la ley específicamente establece como la facultad de un servidor público. Y bueno, estos son tres extractos que puse aquí y que se relacionan con lo que hemos hablado durante esta presentación. Y para cerrar, y un poco relacionado con la coyuntura político-económica en la cual nos encontramos hoy en día, y también en relación con lo que mis colegas pues, comentaron en presentaciones anteriores, voy a citar estos dos fallos. Este fallo es el fallo Gregory versus Helberg, y es una decisión emitida por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en 1935. Un país que básicamente surgió con una controversia en cuanto a impuestos. Y básicamente al momento de emitir este fallo, la Corte Suprema de Justicia señaló: cualquier persona puede organizar sus negocios de manera tal que el gravamen que le corresponda sea el menor posible. Las personas no están obligadas a escoger como modelo transaccional aquel que mejor paga el fisco. Ni siquiera puede considerarse un deber patriótico el de aumentar los impuestos del causante. ¿Qué quiere decir esto? Que ante este mundo donde la presión tributaria va en aumento en perjuicio del contribuyente y donde a algunos países se les cataloga como paraísos fiscales, también existen países que debido a la alta presión pueden ser considerados infiernos fiscales. Entonces, el contribuyente puede ejercer todos los medios que le faculta la ley para garantizar la eficiencia en cuanto al pago de sus impuestos. Este fallo fue, en esa misma línea, en el mismo año, concuerda con un fallo de la Cámara de los Lores en Inglaterra, donde en una controversia se
falló a favor del duque de Westminster y básicamente se señaló, cada hombre está facultado, si es que puede hacerlo, a ordenar sus asuntos de manera que su impuesto sea el menor posible. Eso quiere decir que el contribuyente puede hacer el uso de todos los mecanismos legalmente establecidos para ordenar sus negocios de manera tal que el impuesto que se le cause o disminuir la carga tributaria. Pues no hay nada pecaminoso en eso. Eso es una facultad que la ley y la Constitución le otorgan al contribuyente. Y pues con esto yo finalizo mi presentación. Quedamos a la orden para cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias.